Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes, bienvenidas, bienvenidos a esta sexta semana de clase. Estamos empezando el indicador de logro número 3. El día de hoy vamos a desarrollar la parte conceptual de los conceptos básicos de estadística. Entonces, empezamos. Tema 6, semana 6, toca estadística, su definición, población muestra, variable y recolección de datos. A ver, vamos a empezar aquí con el propósito. El propósito de la presente clase es reconocer los procesos de la recopilación de datos con variables discretas y continuas para resolver situaciones empresariales. 2. Define los conceptos básicos de la estadística asociándolo con situaciones empresariales. Y 3. Propone ejemplos de las definiciones de estadística relacionadas a situaciones empresariales. Empezamos con definición de estadística. El día de hoy, como tenemos una actividad netamente conceptual, entonces ustedes vamos a interactuar, ¿de acuerdo? Puede ser por el audio, puede ser por el chat. Entonces les voy a darles 2 minutos para que puedan googlear, busquen el concepto de estadística y lo comparten. Nuevamente, compartir la información buscada puede ser a través del chat o a través del audio. 2 minutos corriendo.
Bien, el tiempo se ha cumplido y solo el estudiante, el amigo John Kennedy nos ha compartido una información. ¿Qué ha pasado con el resto, estimados estudiantes? Tenemos que interactuar en la clase. A ver, vamos a dar un minuto más, ¿ya? Ya, bueno, para empezar, ya tenemos 3 participaciones. Pero a ver, en la sala somos 20, son 20 ustedes, ¿ah? Tiene que haber más interacción, por favor. El amigo John Kennedy nos dice, la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para obtener información y tomar decisiones. Ya, y ahí pone unos ejemplos. Claudia dice, ocupa de las operaciones numéricas. Mm, está un poquito alejado, creo. Con definición de estadística, sí hay que buscarlo, Claudia. ¿O qué es estadística? Nancy dice, se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos con el fin de obtener información útil. Muy bien. ¿Qué hace la estadística? Es lo que la señorita Nancy ha compartido. Ya, nuestro amigo Walter ha compartido algunos componentes que conforman la estadística. Ya. Ya, y por último acá, la señorita Claudia dice, es la rama de las matemáticas encargadas de recolectar y organizar y analizar. Entonces, en la mayoría de los libros y en las páginas web también, ya especializados o que tienen, bueno, una rigurosidad en estadística, coinciden con lo que ha compartido Claudia, que dice la estadística es la rama de las matemáticas, y con lo que ha compartido el amigo John Kennedy, la estadística es la ciencia. Para algunos estudiosos la estadística es ciencia y para otros simplemente es una parte de la matemática, teniendo en cuenta que la matemática sí es una ciencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá, tenemos la estadística. En este caso yo les comparto un concepto bastante similar al del amigo John Kennedy. La estadística es la ciencia que nos permite, hace algunas acciones específicas de estadística: recolectar, organizar, presentar y analizar datos, teniendo como objetivo tomar decisiones a partir de dicho análisis. Eh, Un estudio estadístico se hace en diversos ámbitos. La mayoría, bueno, en este caso todas las carreras universitarias llevan estadística, porque todos los egresados de la universidad, cuando terminan la universidad, hacen una tesis, y esa tesis, los resultados de esa tesis deben de estar sustentadas con un estudio estadístico. ¿De acuerdo?
Las acciones: recolectar, organizar, presentar y analizar datos. A ver, vamos a poner de ejemplo, cuando una empresa decide lanzar un nuevo producto, la empresa no se puede aventurar simplemente en sacar el producto. Antes de sacar el producto, la misma empresa o tiene que contratar a una empresa especialista en realizar un estudio estadístico. Vamos a suponer que sea una empresa que fabrica zapatillas. Entonces, para sacar una nueva línea de zapatillas, lo ideal es que la empresa primero haga un estudio estadístico. A los clientes les puede preguntar, por ejemplo, qué es lo que más les gusta de la marca. Entonces, en su nuevo producto, eso que al cliente le gusta de la marca, en ese nuevo producto lo debe de priorizar. Algunos podrían decir, por ejemplo, la durabilidad de los materiales. Entonces, ese sería un dato que se ha recolectado. Y así a un grupo de personas se le va a recolectar todos los datos, se van a organizar todos los datos y se va a presentar a quienes correspondan, que podría ser pues la junta de accionistas, que podría ser la gerencia de producción. ¿Para qué? Para que los datos sean analizados y se puedan tomar decisiones sobre qué debe de contener el nuevo producto. Eso es lo que hace la estadística. La estadística, para su mejor tratado, se clasifica o se divide en dos. La primera parte, que se llama estadística descriptiva, y la segunda es una estadística inferencial. La estadística inferencial lo que hace es, a través de todo un proceso matemático, a partir de un grupo de personas, generalizar el comportamiento de toda la población. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos tenido las elecciones presidenciales, que en esta ocasión, en este año, a las 6 de la tarde se culminaron las elecciones. Y cuando se culminan las elecciones, es común que terminadas las elecciones, ahí nada más unos segundos en los canales de televisión, en las radios y ahora en las redes sociales sale el flash electoral. ¿Alguien puede comentar algo sobre qué es el flash electoral? ¿Alguna idea, alguna noción? ¿Qué es el flash electoral? No, me llama un poquito la atención el silencio de parte de ustedes. ¿Qué ha pasado, estimados estudiantes? Se han ido a pasear a la calle y alguien se ha conectado y estaba en la calle, creo. A ver, Claudia. Es la transmisión televisada de los resultados y los sondeos que logran hacer terminadas las elecciones. ¿Ya? Sí, por ahí existe una buena noción, Claudia. ¿Alguna otra participación? A ver, por el chat dice, es un conteo rápido de las encuestas, me imagino. Conteo rápido. Ya. A ver, Claudia, adelante. Profesor, buenas noches. ¿Sería como esos famosos lo que dicen boca de urna? Sí, justamente el flash electoral proviene de la famosa boca de urna. ¿Qué es el flash electoral? El flash electoral es un resultado de las elecciones no oficial. Es algo así como el horóscopo, es una predicción. Es como más o menos como cuando el Cenami dice, mañana va a ser un día lluvioso. Y efectivamente, mañana puede llover, pero a veces llueve y a veces solea.
Entonces es una predicción que hacen las empresas utilizando la estadística. ¿Por qué se llama a boca de urna? Se llama a boca de urna porque la empresa, que en este caso hay varias empresas encuestadoras, las más famosas son Ipsos y son Datum. En este caso, estas empresas son privadas, hacen el estudio estadístico justamente porque a través de este estudio estadístico, estas empresas particulares ganan dinero, porque ellos lo que hacen es vender la información. Se llama a boca de urna porque durante todo el día, durante las elecciones, ellos van consultando en algunos puntos estratégicos a algunas personas que acaban de salir de las elecciones, acaban de salir de la urna de votación. Por eso se llama a boca de urna. Entonces, imagínate ustedes, bueno, me imagino que todos ustedes ya participan en las elecciones. En una elección que usted participa, está saliendo y alguien le aborda. Se identifica a qué empresa pertenece y le pide, usualmente de manera muy cortés, si puede compartirle la elección de su votación, ¿no? Algunas personas acceden y otras no. Entonces, imaginemos que usted accede y le dice, no, bueno, yo he votado o he elegido a tal persona como presidente. Entonces, esos resultados la empresa privada los va recolectando durante todo el día. Y a las 6 de la tarde, obviamente que esto tiene que ser manejado todo con un software. Hay software especializados para estadística. Uno de ellos no es especializado, pero una de las herramientas que se utiliza es el Excel. Pero hay otra que es más específica, el SPSS. Y hay otras aplicaciones más. Entonces, de un pequeño grupo analizan los resultados y esos resultados lo expanden al comportamiento de todo el país. Esa expansión para determinar el comportamiento de todo el país lo hace la estadística inferencial. La estadística descriptiva lo que hizo es presentarse ante el elector, decirle, por favor, ¿me puedes compartir tu resultado? Que es la recolección. Ese resultado, ese dato recolectado, lo mandan a una oficina central y ahí se procesa. Una vez organizado, procesado, entra la estadística inferencial. Y las dos estadísticas hacen su trabajo para obtener resultados y tomar decisiones. Vamos a pasar. Población. Tienen 2 minutos para buscar el concepto de población. Por favor, hay que ponernos un poquito más activos, ¿ya? Y compartimos el concepto de población. Tienen 2 minutos.
Bien. Vamos a compartir las respuestas que han enviado por el chat, ¿ya? Salvo que alguien se anime utilizando el audio. Ya, nadie se anima, ya. A ver, antes de continuar, voy a comentarles que cuando nosotros hablamos el concepto de una palabra, primero hay que ubicarnos en qué campo de acción queremos el concepto. Si nosotros hablamos de población, la población puede tener como mínimo dos conceptos. Un concepto de población relacionado a las ciencias sociales y otro concepto relacionado a la estadística. Entonces, población relacionado a ciencias sociales o también podría ser a las ciencias naturales, ¿de acuerdo? Van a ser un conjunto de personas o un conjunto de individuos que viven en un determinado espacio, ¿de acuerdo? Y en estadística abarca también este concepto, pero tiene ciertas particularidades, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que nos ha compartido nuestra amiga Nancy. Dice, población puede ser finita o infinita. Bueno, el ser finita, el ser infinita es una característica de la población, tanto en el concepto de ciencias sociales, de ciencias naturales y también de estadística. ¿Está bien? O sea, es una idea general para los tres conceptos de población. A ver, Claudia dice, una población estadística, esto empieza genial. ¿Por qué? Porque nos estamos ubicando en el contexto que nosotros estamos desarrollando en este momento, que es estadística. ¿Está bien? Una población estadística es el conjunto completo de personas, objetos o elementos que comparten una característica común que nos interesa estudiar. Ese concepto de la amiga Claudia está genial, pero se puede mejorar cuando reemplazamos los elementos por animales y plantas. Y quedaría genial. Así como está muy bien, pero se le puede agregar ese detalle y queda mejor. Vamos con el concepto del amigo Anthony Prieto. Dice, es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que comparten características comunes y son el objeto de un estudio. Genial, Anthony. Del concepto de Anthony, algo que vamos a sacar para completar el concepto de la amiga Claudia es eventos. La población también puede ser un conjunto de eventos. Por ejemplo, para las personas que están vinculadas a ingeniería civil, por ejemplo. Ingeniería civil, un ingeniero civil se preocupa mucho de un evento natural, un evento de desastre natural, que en este caso son los sismos. Cada sismo es un evento. Entonces, dependiendo dónde quiere hacer una construcción, entonces debe de tener en cuenta estas características de los eventos que ocurren en ese lugar. Entonces, los sismos no son personas, los sismos no son objetos, los sismos no son plantas, no son animales, serían eventos. Nuestra amiga Claudia indica, es un conjunto de individuos, organismos o elementos que comparten características comunes en un espacio y tiempo determinados. Este concepto como que tiende un poquito más a las ciencias sociales o también podría ser a ciencias naturales. John Kennedy,
Una población es el conjunto completo de individuos, objetos o datos que comparten unas características y que serán estudiados en una investigación estadística. Miren, se parece muy similar lo que mencionó a las 7:58 la amiga Claudia y el amigo John Kennedy. ¿Cuál es la diferencia? El de la amiga Claudia está un poquito más orientada a las ciencias naturales o a las ciencias sociales, mientras que John Kennedy esa idea lo acerca a la estadística, porque en la parte final dice, serán estudiados en una investigación. Con eso ya está genial, pero le agrega todavía una investigación estadística y eso mejora bastante el concepto. Fiorella Victoria dice, es el conjunto completo de individuos, elementos o datos que comparten una característica común y son el objeto de un análisis. Regular, de regular a bien. Jennifer Catherine, conjunto de personas que comparten características en común. Un poquito más que tiende a las ciencias sociales, ¿ya? La amiga Nayeli, conjunto total de personas, objetos o hechos que comparten una opinión común. Ya. Tiene alguito. Ya, la amiga Yelén, población, como que muy, muy, muy sintético o algo técnico está el concepto de la amiga Yelén. Mariam, la población es el conjunto completo, total, absoluto de elementos, personas, objetos que comparten una característica en común. Personas, objetos, ya. Está regular, ya. Ahora yo les voy a mostrar aquí el concepto. Es el conjunto formado por todos los elementos que existen para el estudio de un determinado fenómeno. El término elementos, a ver, lo voy a resaltar acá, un momento. Este término elementos en estadística involucra personas. El profesional en medicina lo que hace es estudiar el impacto de los tratamientos en las personas. La población son personas. El profesional en ciencias forestales o el profesional en agronomía lo que hace es estudiar las plantas. La población vendrían siendo las plantas, o sea, ese término elementos serían plantas. El ingeniero zootecnia o el ingeniero acuícola. El ingeniero acuícola son aquellos ingenieros que se dedican, pues, básicamente tienen como objeto de estudio la vida marina, o sea, los peces. Entonces, ese término elementos estaría asociando a los animales. El ingeniero zootecnista, pues, trabajan con vacunos, que es lo que comúnmente conocemos como vaca, toro, con ovinos, los carneritos, con auquénidos, que viene agrupando la llama, la alpaca, la vicuña. Entonces, los porcinos, que son los que comúnmente los llamamos chanchitos, ¿ya? Su campo de estudio son los animales, o sea, los elementos ahí serían los animales. Pero hasta este momento todos tienen vida. Personas tienen vida, las plantas tienen vida, los animales también tienen vida, pero también pueden ser los objetos. Por ejemplo, los profesionales en arquitectura, en ingeniería civil, ellos tienen como población las estructuras, las edificaciones, los edificios, las viviendas. Entonces, su población vienen siendo objetos. Y ya también hemos mencionado que también podrían ser elementos, ¿no? Por ejemplo, inundaciones, sismos, desbordes, que según el campo de acción hay profesionales que se encargan de ello.
Eso vendría siendo el concepto de población. Aquí aprovecho, estimados, estimadas estudiantes, en hacerles el siguiente aporte. Cuando nosotros buscamos un concepto, primero tenemos que ubicarnos nuestro campo de acción. En este caso, nuestro campo de acción es la estadística. Entonces, cuando nosotros buscamos un concepto, la búsqueda tiene que ser más precisa, más exacta. No puedo poner qué es población, o sea, me va a salir respuestas muy generales, las respuestas orientadas a las diferentes ramas en las cuales, a las cuales se asocia la palabra población. Pero si nosotros nos ubicamos en el contexto donde estamos actuando, que en este caso sería estadística, mi búsqueda debería de ser ¿qué es población en estadística? ¿De acuerdo? Esa debería de ser la forma de buscar. A ver, aquí debo tener algo más. Sí. Individuo u objeto es cada elemento de la población. Muy bien. Ha llegado el momento del siguiente término. El siguiente término es muestra. Tienen 2 minutos para buscar y compartir el concepto de muestra.
Ya, a ver, vamos a revisar ahora el concepto de muestra. Primero lo que ustedes compartieron, ¿ya? A ver, empezó el amigo John Kennedy, dice, la muestra en estadística, genial, mira, ve, bien contextualizado. Es una parte o grupo pequeño de la población que se selecciona para realizar un estudio o investigación. Se utiliza porque muchas veces estudiar a toda la población es difícil, costoso o toma mucho tiempo. En este caso, un estudio estadístico es un estudio por excelencia si se encuesta a toda la población. Pero como ha mencionado en su concepto el amigo John Kennedy, muchas veces puede ser, ¿qué es lo que limita? Que es difícil acceder a todos. Y el tratar de acceder a todos es costoso o en su defecto va a tomar mucho tiempo. Entonces, por ello, se elige solo a un pequeño grupo. Ese pequeño grupo tiene que representar a la población. Bien, buen concepto. Claudia, una muestra estadística es un subconjunto representativo. Aquí hay una palabra importante en el concepto de muestra, la palabra representativo. ¿Qué quiere decir? Que ese pequeño grupo debe de tener el mismo comportamiento de toda la población. ¿Ya? Tal que se selecciona para realizar un estudio, análisis o investigación. Fiorella dice, la muestra es el subconjunto representativo de una población total que se selecciona para realizar un estudio, análisis o investigación. Nuevamente se repite la palabra representativo. Nancy, es un subconjunto o parte representativa de una población que se selecciona para realizar un estudio o investigación. La muestra se utiliza cuando no es posible analizar a todos los elementos de la población, ya sea por tiempo, costo o cantidad de datos. Yo creo que el concepto de Nancy ya está completo para el concepto de muestra, ¿ya? A ver, vamos a revisar el de Jennifer. Una muestra en estadística es un conjunto de elementos o datos que se seleccionan de una población. Muy bien. Ronald, ese es el subconjunto de datos o individuos extraídos de un grupo mayor. Se utiliza para analizar comportamientos, calcular tendencias o tomar decisiones sin necesidad de evaluar al todo el grupo original. Mariam, la muestra es un subconjunto representativo y seleccionado de la población que estudia para obtener conclusiones válidas sobre el total. Muy bien. Claudia Alejandra dice, la muestra estadística es una sección de la población que se utiliza para proceder con el estudio. Esta misma debe reflejar lo mejor posible las características de la población. Esta última parte que dice, esta misma debe reflejar lo mejor posible las características de la población, todo eso se resume con la palabra representativa. Por último, Lisbeth indica, la muestra es un subconjunto más o menos representativo de una población estadística. Ya está. A ver, aquí tenemos, es el subconjunto que tomamos de la población para determinar el estudio del fenómeno. Ahí podríamos completar con el término representativo. Tamaño de la muestra es el número de individuos que componen la muestra. Ahí tenemos un conjunto de personas y hay un pequeño grupo que se ha separado. Todas las personas son la población. El pequeño grupo que ha sido separado es la muestra. Ya. Ahora les voy a dejarles unos 10 minutos, de 5 a 10 minutos, ¿ya?
para que me organicen la siguiente información. A ver, un momento, voy a traer... Ay, se me cayó. Voy a traer el lápiz aquí para poder anotar, ¿ya? ¿Me dan 30 segundos, por favor? Ya. A ver, me van a buscar la siguiente información y van a colocar en el chat, ¿de acuerdo? La información que van a colocar en el chat es la siguiente. El flash electoral, electoral, primero, primero de Datum, ¿ya? Datum es una empresa. A ver, googleen y busquen la información. ¿Quién quedó en primer lugar y con qué porcentaje? ¿Quién quedó en segundo lugar y con qué porcentaje? ¿Quién quedó en tercer lugar y con qué porcentaje? 2. Ipsos. De igual manera, ¿quién quedó en primer lugar con qué porcentaje? ¿Quién queda en segundo lugar con qué porcentaje? ¿Quién queda en tercer lugar y con qué porcentaje? Y como último, como 3 entran a la página de la OMPE y en la página de la OMPE se fijan hasta el momento que casi ya estamos cerca al 100%, quién queda en primer lugar, con qué porcentaje, quién queda en segundo lugar, con qué porcentaje y quién queda en tercer lugar, con qué porcentaje. ¿Ya? Tienen 10 minutos para organizar esa información y compartirlo a través del chat. Ya. Entonces, corren los 10 minutos.
Bien, vamos a continuar ya. A ver, estimados, estimadas estudiantes, quienes se han involucrado con la actividad, a ver, veo por aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, creo. ¿Ya? Se habrán dado cuenta que en Datum vamos a hablar solo del primer y segundo lugar. Cuando Datum da sus resultados, indica primer puesto Fujimori, segundo puesto López Aliaga. Cuando Ipsos da sus resultados, dice primer puesto Fujimori, segundo puesto Roberto Sánchez. En el primer puesto los dos coinciden, pero no coinciden en el segundo puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una diferencia, pero tanto los resultados de Datum como los resultados de Ipsos son pronósticos, ¿de acuerdo? Son resultados no oficiales. ¿Quién nos da los resultados oficiales? Los resultados oficiales nos da la OMPE. ¿Qué dice la OMPE? Primer puesto, Fujimori. Segundo puesto, Roberto Sánchez. ¿A quién se parecen los resultados de primer y segundo puesto? A Ipsos. Entonces, ¿qué podemos decir? La muestra de Ipsos fue más representativa que la muestra de Datum, porque Datum se equivocó en el segundo lugar. La población serían todos los electores. La OMPE trabajó con la población, mientras que Ipsos y Datum trabajaron con una muestra, con un grupo pequeño de personas. ¿Y quién tuvo la muestra más representativa? Una muestra mejor seleccionada, en este caso fue Ipsos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya Marisela, Claudia también acaban de compartir sus respuestas. ¿Alguien tiene alguna consulta o nos queda claro lo que es población, lo que es muestra representativa? Ya. Voy a continuar, ¿ya? Vamos en el tiempo correcto, creo. Ahora viene la variable. Cuando estudiamos los conceptos básicos de estadística, entra población, entra muestra y luego ingresa variable. La variable se divide en variable cualitativa y variable cuantitativa. A su vez, la variable cualitativa se divide en variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. La variable cuantitativa puede ser cuantitativa discreta o cuantitativa continua. La variable cualitativa viene del término cualidad, o sea, característica, cualidad, mientras que la cuantitativa viene de cuántos, o sea, es de cantidad. Y si es cantidad, entonces eso está relacionado a un número. En la variable cuantitativa, los datos son numéricos. ¿De acuerdo? La variable nominal, acá, las categorías, ¿ya? Las categorías. En la variable nominal no son ordenables. No tiene un orden. En cambio, la ordinal, esa sí tiene un orden. Sí tiene un orden. En la variable cuantitativa discreta, por lo general, esta se obtiene de un conteo.
O sea, acá en la variable cuantitativa discreta lo que se hace es la acción de contar, mientras que la variable cuantitativa continua, por lo general, esta se obtiene por medición. Medición. O sea, la variable cuantitativa continua por lo general es una medida, por lo general, ¿ya? Vamos a ver la variable cualitativa acá. Pueden ser nominales, variable cualitativa nominal, si sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, tu color favorito. A algunos les gusta el rosado, el lila, el fucsia, el azul, el beige, el crema, el dorado, bueno, rojo. Pero estos colores no se pueden ordenar. ¿Qué color va en primer lugar? Si bien es cierto que hay colores primarios y hay colores secundarios, hablando solo de los primarios, ¿quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Si bien es cierto, nos dan una lista donde nos indican, pero no necesariamente ese es un orden de prioridad o de valor. ¿De acuerdo? Otro, por ejemplo, ¿cuál es tu refresco favorito? Si tú desearías viajar para conocer una ciudad del Perú, ¿o qué ciudad te gustaría conocer? A algunos seguro les va a gustar Cusco, a otros Arequipa, a otros Piura, a otros Tacna, otros tal vez Lima. Y la pregunta sería, ¿quién es la ciudad número uno? Para algunos puede ser la capital, pero para los que viven en la capital, pues por el hecho de vivir en la capital ya no es su número uno. Tal vez podría ser Cusco por, eh, por lo que representa en nuestra historia, ¿no? Por la maravilla del mundo moderno, tal vez. Entonces no se puede ordenar, ¿ve? No son ordenables. Por ejemplo, sexo, ¿no? Sexo biológico, mujer, varón. ¿Quién va primero? Profesor, caballeros, primero las mujeres. Sí, pero eso es un tema más, como su misma expresión dice, por ser caballero, ¿no? Religión. En religión tenemos católico, evangélico, cristiano, mormón, adventista, el islam, en fin, muchas religiones. ¿Y cuál es la religión que como prioridad tiene que ir en primer lugar? Entonces no se puede determinar un orden, ¿ve? Lo mismo pasa con nacionalidad. ¿Fumas, sí o no? No hay un orden de prioridad. Producto de la entidad financiera. Todas estas son cualitativas nominales. Vamos a ver acá la variable cualitativa ordinal. Sus valores se pueden ordenar. Por ejemplo, el grado de satisfacción. ¿Qué tan satisfecho está usted con el curso de habilidades numéricas? Entonces, podemos ordenar las respuestas: muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Miren, ve, hay una degradación de más a menos. Intensidad del dolor. Duele mucho, duele poco, duele casi nada. Esas categorías se ordenan, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Luego está la variable cuantitativa. Consiste en números que representan conteos o mediciones. Pueden ser, habíamos dicho, las discretas corresponden a un conteo. Por ejemplo,
número de hermanos de los que participan en esta clase. Entonces tú te pones a contar a tus hermanos, el menor y el mayor. Conmigo somos 3, se cuenta, ¿ve? Número de edificios en una ciudad, número de cuentas en la entidad financiera, número de mascotas que tienes. Cuando decimos número de mascotas, vas a contar, a ver, tengo 2 gatos, tengo 2 perros, yo tengo 5 peces. En total tengo 9 mascotas. ¿Ya? Y por otro lado tenemos a las continuas. Las continuas usualmente, por lo general, se obtienen de una medición. Por ejemplo, la estatura de una persona se mide con una cinta métrica. El peso de una persona se utiliza una balanza. La temperatura que tiene una persona cuando ingresa por emergencia a una clínica o a un hospital. La temperatura se mide con el termómetro. Una diferencia más entre las variables cuantitativas discretas y continuas es, las discretas utilizan solo números enteros. En cambio, las continuas utilizan números enteros y números decimales. Muy bien, el amigo Felipe dice, desde mi querido Cusco. Muy bien, Felipe, saludos para la ciudad de Cusco. Luego tenemos, aquí hay un ejemplo, dice, se desea realizar un estudio sobre la operadora que usan los estudiantes del Instituto Continental. Para ello se va a entrevistar a 7 estudiantes de cada sección. Funcionan 50 salones. Aquí, estimados estudiantes, hay que identificar población, muestra, tamaño de muestra y la variable. A ver, tienen 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos para poder realizar la identificación de estos elementos, mientras voy aperturando el sistema para poder registrar la asistencia.
Bien, tenemos dos participaciones de la amiga Nancy y de la amiga Claudia. Ya, ambas están bastante bien. Sin embargo, en el caso de la amiga Nancy, la población es la forma correcta, ¿ya? La forma correcta. En el caso de población, siempre hay que utilizar el cuantificador universal todos. En este caso, como trata de los estudiantes del Instituto Continental, la población será todos los estudiantes del Instituto Continental. La muestra, elegimos una muestra aleatoria al azar. La muestra aleatoria al azar sería la técnica de muestreo de 7 estudiantes de cada salón. El tamaño de la muestra en este caso dice que funcionan 50 salones, o sea, hay 50 secciones. Y vamos a elegir 7 estudiantes de cada sección, entonces 50 por 7, 350 estudiantes, muy bien. La variable sería cualitativa. ¿Qué operadora utilizas? Vitel, Entel, Movistar, Claro, ¿no? Son variables cualitativas. Es más, sería una cualitativa nominal, como lo menciona en este caso, lo menciona la amiga Ayelén. ¿Quién más ha mencionado cualitativa nominal? Ya, creo que solo la amiga Ayelén. ¿De acuerdo? Y en este caso sería cualitativa nominal, operadora usada por los estudiantes del Instituto Continental. Excelente. Recolección de datos. Los datos pueden recolectarse de 3 maneras. Primero, entrevista. La entrevista es un diálogo, ¿de acuerdo? Luego, los cuestionarios. Los cuestionarios vienen siendo los diálogos impresos. Las personas a ser encuestadas simplemente rellenan el cuestionario de manera escrita o también ahora puede ser de manera digital. Tercero, la observación directa. Hay veces en las que uno no necesita interactuar con las personas, basta solo con la observación. Por ejemplo, en un estudio de mercado, si nosotros queremos saber qué gaseosas consumen las personas que asisten a un determinado centro comercial, pues simplemente hay que ir a la sección de dónde están estos productos y observar qué marca llevan las personas, ¿no? Bastaría con observar nada más. Muy bien, estimados estudiantes. De esta manera terminamos lo que nos corresponde a la semana número 6. Voy a registrar la asistencia. Activan su audio y responden presente, por favor. ¿Ya? Empezamos. No se olvide, active su audio y responda presente. Acuña Yupanqui, Presente, maestro. Aguirre Espinal, Presente, profesor. Arellano Parra, Presente, profesor. Astuchao Romero, Barrientos, Bermúdez, Cárdenas Paredes, Presente, profesor. Carhuaricra, Caso Cuba, Cerrón Pomaya, Chancatuma, Cisneros, Corman, Donaire, Espinosa Bautista, Evangelista Cotera, Presente, profesor. Girón Rivera, Gutiérrez Vargas, Presente, profesor. Hilario Brañez, Huamán Carranza, Presente, profesor. Huamanica Casa,
Presente, profesor. Wincho Chipana, Presente, profesor. Jiwaña Gutiérrez, Jiménez Borda, ya, hasta aquí lo voy a guardar ya, un momento. Ya, ahora sí, continúo. A ver, ¿dónde me quedé? Toca Laura Ochoa, León Quispe, Presente, profesor. Lizunde Junco, Presente, profesor. Lolay Lunasco, Presente, profesor. Márquez Araujo, Martus Dos Ramos, Presente, profesor. Mendoza Núñez, Morales Guillén, Presente, profesor. Navarro Hinojosa, Palacios Centenio, Palomino Calanoca, Parra Calzada, Presente, maestro. Prieto Zambrano, Presente, profesor. Puga Guaranja, Presente, profesor. Quispe, Palomino presente, profesor. Palomino Calanoca. Quispe Lavado, Presente, profesor. Quispe Yañac, Ramos Rosas, Rojas Logogiano, Presente, profesor. Rojas Quispe, Presente, profesor. Salazar Alanya, Segura Ramos, Presente, profesor. Presente, profesor. Solórzano Vilcamiche, Valle Nelly Mónica, Vidal Flores. Ya, consulta, bueno, mejor indicación. Levanten la mano los que no respondieron de manera oportuna. Creo que alguien, a ver, Felipe, ¿cuál es tu apellido, amigo Felipe? Palomino Calanoca, profesor. Palomino. Ya, un momento, a ver, ya, Palomino. Pamela, ¿cuál es tu apellido? Buenas noches, maestro. Caso Cuba. Caso Cuba. A ver, ¿dónde está Caso Cuba? Ya. Jennifer, ¿cuál es tu apellido? Pomaya Cerrón, profesor. Omaya Cerrón de Porras, creo que te han dicho, señorita. A ver, ¿me repite su apellido, Jennifer? Pomaya Cerrón, profesor. No hay Pomaya en la lista. Qué raro, no hay, ¿ah? A ver, está Prieto, a ver, de nuevo, Palomino, Parra, Prieto, Puga, Quispe, no hay Pomaya. Ya. Ya. En el caso de Jennifer, usted aparece como Cerrón Pomaya en la lista. ¿Está mal escrito su nombre? Sí, profesor, es Pomaya Cerrón Jennifer. Ya eso tiene que consultarlo con su tutor para que le hagan la actualización.
¿ya? Si no, más adelante, cuando ya termina la carrera, salen sus documentos, sus apellidos, su nombre va a salir mal. Entonces, eso no se descuide, por favor, Jennifer. Está bien, Eh, profesor, gracias.